los presidentes han intentado, yo me pregunto, ¿cuál es la diferencia, Gustavo, entre 1978, bueno, después vino el Mariel y ahora? El calendario. Okay. No nos olvidemos también que hay dos nombres que jugaron un papel muy importante, que fue Roberto Maduro, el de los Cuban Sugar Kings. Okay. Y Padrón, el tabaquero también, que fue el señor que aparece en esa fotografía, que es el que le da el tabaco a Fidel Castro. Y eso le costó muy caro. Pero, a ver, Nancy Pérez Crespo siempre ha dicho, y creo que es cierto, que desde el 1970 y pico empezaron, desde que después se abre la CINA, la sección de intereses, no ha parado. No ha Todos parado, los no ha parado. Que el diálogo. dice, esta política de cerración, no, mentira, no ha habido cerración ninguna. Desde el 77 se abrió las compuertas y se han ido abriendo poco a poco y en un intercambio cultural más o menos, pero lo han seguido haciendo. Ahora, en ese diálogo, yo digo, ¿qué dio Cuba a cambio? Regaló 2.000 presos políticos de los cuales ellos tenían que salir. Tú lo sabes, Gustavo, que tú fuiste a entrevistar a Menoyo a la cárcel y recuerdo muy bien lo que te contestó Menoyo. Y salieron los presos que al régimen cubano le dio la gana de sacar. Porque, por ejemplo, a un Mario Chávez no lo dejaron salir. ¿Qué te contestó? Fueron selectivos en la salida de los presos. Eso fue... No, Menoyo dijo que él no se iba en el diálogo. Que él no se iba. ¿Diálogo para qué? Para sacar los presos. Dijo Menoyo, ¿diálogo para qué? No hay necesidad de un diálogo. Yo estoy en el diálogo. Él tiene la llave de la cárcel. Y yo hablé con Menoyo y hablé con Uber Mato, que fueron los dos comandantes que estaban detenidos, que le ofrecieron libertad, que Bernardo habló con los dos, y los dos dijeron que ellos no se iban de esta forma, que ellos se iban cuando cumplieran su condena y cuando eran libres de verdad, porque no había razón para ellos dialogar, para que le dieran una libertad. Porque el dueño de la llave era Fidel Castro. Ok, pero esa fue la posición de Loy y fue la posición de Uber. Hubo otras personas que no fueron puestas en libertad, porque el gobierno de Cuba no les dio la gana poner en libertad. Claro. Pero el gobierno de Cuba puso en libertad más de 3.000 personas que estaban presos en Cuba. Puso en libertad y permitió que salieran de Cuba todos los familiares de esos presos políticos. ¿De qué dio Cuba? Cuba dio la habilidad de muchas personas que no podían emigrar, que no habían podido salir, muchas personas que habían cumplido condena y que estaban varados en La Habana o en Cuba, que no podían irse de Cuba. Eso es lo que a ellos les convenía, sacar toda la gente de esa fe. Siempre ellos han sacado la mejor parte de todos los... Eso es un alivio para Cuba. Siempre ha sido. Lo mismo ahora, ¿qué están dando? Mi pregunta es, ¿qué están dando ahora? Para las personas que salieron, fue un alivio para ellos irse también. Para las personas que pudieron, para las personas que a pesar del 79 pudieron regresar a Cuba. Pero a ver, Willy, a ver, a sus familiares también les fue bien a ellos. Yo creo que para una madre y un padre que le liberen a un hijo de la cárcel, yo creo que eso, sea lo que sea. Pero ¿cuál es la diferencia, además del calendario, entre lo que pasó entonces, lo que han tratado de hacer todos los presidentes y ahora? Tenemos que volver al año 79. ¿Qué ocurre en el año 79? La política de Jimmy Carter se convierte en un desastre, no por Cuba, pero por otros factores. Número uno, Rusia invade Afganistán. Número dos, el Mariel fue en el 80. Número dos, el Ayatollah tumba al Shah y toma el poder en Irán en el 79. y capturan la embajada americana. Número tres, los sandinistas ganan el poder después que Somoza se tiene que ir. ¿Qué pasa? En el 79 en particular, Somoza es abandonado y pierde Nicaragua. Dejaste lo peor, que fue que Cuba se metió en Angola. Bueno, perdón, si puedo acabar. Que eso era lo peor. Número dos, Rusia, lo peor fue Rusia se metió en Afganistán, pues cambió una guerra total. Número 3, Cuba estaba en Angola, Cuba estaba en Mozambique. Y número 4, fue como los rehenes caen presos y Jimmy Carter no puede hacer nada sobre los rehenes. A ver, eso cambió la habilidad del gobierno americano lidiar con más nada. El diálogo con La Habana, el que Bernardo Benes no se logró, sencillamente lo principal fue por las incursiones de Cuba en África. Cuba se mete en Etiopía, en Angola, se mete en el África de una manera que además el presidente Carter había planteado. Salgan de África, lo que tienen allí sáquenlo para poder abrir. Y Fidel Castro hizo lo contrario, se metió. Entonces, es lo que han hecho ellos siempre. Y se fajó ellos sacan la mejor parte de los diálogos. Entonces ahora va a ser diferente. Y dirigió la guerra de Angola desde La Habana.
Ok, vamos a hablar de la reunión. Tú acabas de venir de esa reunión el miércoles, donde había bastantes personas de ambos partidos. Estaba Marilis Cancio, del Partido Republicano, estaba también Anet Tadeo, del Partido Demócrata, estabas tú. ¿Quiénes más estaban? Fanjul, uno de los ¿Quieres familiares que te de diga Fanjul. la lista más o menos? Mira, Estaba Silvia Whelan. Estaba Ani Betancourt, María Elena Toraño, Eduardo Padrón. Habían dos sacerdotes. Silvia Wilhelm, había dos sacerdotes. Estaba el padre Fernando Arias de San Brenda, el padre Sosa, Marilis Cancio. Okay. Fue con Roberta Jacobson y otras personas más. ¿Qué se decidió y qué se les dijo y qué pasó? Yo no creo que se decidió absolutamente nada. Yo creo que esto fue una movida positiva, la considero, de parte de los que han estado haciendo estas negociaciones en Cuba hace mucho tiempo ya, es hablar con los cubanos americanos que están fuera de Cuba y explicarles más o menos cuáles son las cuestiones. Hicieron un gran énfasis en decir que este no es un proceso que va a pasar de la noche a la mañana, que hay muchos obstáculos, que esto va a tomar mucho tiempo, pero básicamente... Fue esa la reunión, escuché decir ayer que en una reunión, en ese lugar, se firmó lo que fue el tratado con los nativos americanos y ustedes saben lo que pasó después. ¿Pasará lo mismo con los cubanoamericanos o nos traicionarán de esa forma? Yo creo que hay una nueva generación, tanto en la isla como fuera de la isla, ¿ok? Yo creo que la generación de los Castros, Raúl se retira en 2 años, viene la otra reunión, van a venir reunión y vamos a ver qué es lo que pasa. Se va a retirar ahora, pero se va a retirar parodiando a Pablo Neruda con esa lista, parodiando a Pablo Neruda con esa lista. Nosotros, los de entonces, ya no somos los mismos. Sí. No, esos, los de entonces, siguen siendo los mismos, porque la lista que viste, yo hice una pregunta. Lo mismo. Bueno, yo lo que voy a hacer una cosa. Yo quiero saber. Yo hice una pregunta y se la hizo directamente a la Jacobson. ¿Qué le preguntaste? Ya pasó la primera etapa, la segunda etapa, ¿qué podemos esperar en el futuro? Y la Jacobson se limitó a decir que esto es un proceso, lo mismo que dije anteriormente, que es un proceso que son distintos peldaños, que cada uno tiene su negociación y que están haciendo la negociación. Y también dijo lo que se publicó en el periódico, hoy lo dijo, que el presidente, cuando se preguntó si el presidente iba a ir a Cuba, dijo que iría en enero siempre y cuando, y enfatizó siempre y cuando haya mejoras en los derechos humanos y que haya más comunicación. De aquí a enero. Y ahora en diciembre los castristas dejan de golpear a los disidentes por un mes. Obama llega en enero y después en febrero ya lo están golpeando otra vez. La historia es cíclica, la historia es cíclica y espiral. Decía Alex, lo mismo que pasó con Cárez, pasa ahora con Obama. ¿Por qué tiene razón esto ahora? Porque la política de Obama se ha vuelto un desastre. ¿Sabes y no una precisamente cosa por que lo de a mí Cuba? me dio mucha tristeza, sintiéndome que me he criado en este país, cuando hablando Luis Pardo y también a la hija de Payá, Rosa María Payá, no le permitieron, el vocero de la Casa Blanca no le permitió hacer preguntas en la conferencia de prensa, me imagino que pedido por Bruno Rodríguez Parrilla. Entonces yo me pregunto, ¿se trasladará en ese territorio cubano lo que es la censura igual que en Cuba? En vez de pedir libertad de prensa allá, se está coartando la libertad de prensa aquí en Estados Unidos. Eso fue lo que me entristeció, Gustavo. Yo creo que hay unos cambios tímidos, que no creo que son tantos cambios, pero hay otro tipo de cambios que están sucediendo en la isla. Estábamos en Estados Unidos y no le dejaron a esas dos personas. Son muy importantes y muy valientes a hacer preguntas. Posiblemente por eso la Jacobson hizo énfasis en decir que todo dependía de cuáles eran las condiciones que había en Cuba para que el presidente fuera a Cuba. Te espero aquí otra vez para que me siga informando y gracias, Nancy. También nos vamos a pausa. Si usted